amigas y amigos. Hoy, atendiendo a las peticiones de algunos seguidores de este canal, vamos a hablar de el bandolerismo en Málaga y en su zona de influencia. En capítulos posteriores también hablaremos del bandolerismo, pero más concretamente centrándonos en la figura de algunos de los más célebres bandoleros. En este primer capítulo vamos a hablar a modo de introducción sobre lo que fue el bandolerismo a nivel general. Lo primero, decir que la palabra, por ejemplo, la palabra bandolero es una palabra que se utiliza únicamente en España y que se originó a principios del siglo XIX en el reinado de Fernando VII, ese rey tiránico y absolutista que, bueno, pues se creó muchos enemigos y se crearon una serie de partidos que eran opuestos a este régimen. Esos partidos no se decían partidos, se decían bandos. De ahí que, como estos bandos fueran perseguidos por el rey Fernando VII, pues a los integrantes de estos bandos se llamaban bandoleros. En los partidos serían partidistas o partidarios, y en estos serían bandoleros. Bueno, pues parece ser que su origen viene de ahí. También tenemos que decir que estos bandoleros normalmente o principalmente se formaron en la guerra de la independencia española, con el fin de echar de España a los usurpadores franceses, a los gabachos. Entonces se crearon muchos bandos que luchaban en guerrillas contra los franceses. ¿Qué pasó? Pues cuando terminó aquella guerra de independencia y los franceses se fueron, pues muchos de estos jóvenes guerrilleros pues digamos que se quedaron sin trabajo y estaban pues sin oficio y beneficio. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Pues se dedicaron principalmente a lo que ellos mejor conocían, que eran los asaltos, las armas, etcétera, etcétera. Y de ahí que a principios del siglo XIX, ya después de la guerra de la independencia, en 1812, empezaron a verse por los campos, por las tierras andaluzas, muchos grupos, muchas partidas de bandoleros que atracaban a diestro y siniestro. Pero también habían otros serie de bandoleros que surgieron por otros motivos. Generalmente los bandoleros que surgieron después de la guerra de independencia y que fueron personas gente de los pueblos que se tuvieron que echar al monte, lo hicieron por tres motivos principales. Luego habría otros, pero estos eran los principales. Uno de ellos era digamos su animadversión con los caciques, con los terratenientes que habían entonces. Entonces muchos de estos terratenientes poseían grandes cantidades de terreno en diferentes municipios de Málaga, y bueno, pues ellos son los que decidían quién trabajaba, quién no trabajaba, quién incluso vivía y quién moría. De hecho, el que estuviera en contra de un terrateniente, pues prácticamente se tenía que ir de ese lugar, puesto que incluso las tiendas no le vendían, la gente no querían tratos con él, porque podían recibir represalias del terrateniente. Esto hizo que algunos de estos digamos jóvenes, porque generalmente eran jóvenes, se enfrentaran y le causaran algún daño a estos terratenientes, y luego se veían en la obligación de huir para esconderse en el campo. Y a partir de allí, en ese campo, en esos montes, en esas sierras de nuestra provincia y de nuestra comunidad,
pues comenzaban a hacer fechorías como eran las de asaltar a gente por los caminos, etcétera, etcétera. Otro de los motivos eran los motivos, digamos, amorosos, tanto por infidelidades. Por ejemplo, llegaba el marido y se podía encontrar a su esposa con otro hombre, y entonces cosa muy habitual entonces, sacaba la navaja y les cortaba el cuello a los dos, y claro, aquellos crímenes no podían permanecer impunes, y este hombre, sabiendo aquello, pues se tiraba también al monte y se dedicaba a lo mismo. Otro de los temas era el problema del indes. El problema del indes en el ambiente rural era muy común, y eso hacía de que algunos pues mataran a otros vecinos suyos y tal, y también pues tuvieran que irse al monte. La zona donde más bandoleros dicen que habían en España era en la zona de Andalucía. Prácticamente Andalucía, por su orografía, era, digamos, la casa de muchos bandoleros. De hecho, en nuestra comunidad habían bandoleros desde Sierra Morena, la depresión del Guadalquivir, las montañas de la Subbética, así como dentro de toda esta zona, sierras muy importantes como la Serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves, los Filabres, etcétera, etcétera. Había muchas zonas donde estos bandoleros pues casi estaban impunes, puesto que eran zonas muy extensas, deshabitadas, donde la Guardia Civil lo tenía muy difícil entrar. También hay que decir que estos bandoleros, muchos de ellos, bueno, la gran mayoría, no sobrepasaba la edad de 40 años. Y es que la mortalidad también de estos bandoleros, bien en confrontaciones cuando hacían sus atracos, o bien cuando se encontraban con la Guardia Civil, con lo que fuera, algunos eran capturados y tal, pues y eran sentenciados y ajusticiados, pues la verdad es que muchos de estos bandoleros no sobrepasaban la edad de 40 años. De hecho, la mortalidad era muy grande y conocemos muy pocos bandoleros que sobrepasaran a esa edad. También había una cosa muy curiosa para contar en esta pequeña introducción, y era que también, ya no en el siglo XIX, pero sí en la Edad Media, había una costumbre de ejecutar a los bandoleros, que venía también de la costumbre que se utilizaba cuando capturaban a piratas aquí en Málaga. Y entonces, para que sirviera de escarmiento, la sentencia solía ser primero descuartizarlos, primero ahorcarlos, y una vez muertos, el verdugo con un hacha dividía ese cuerpo en 4 cuartos. Es decir, un cuarto lo conformaba la cabeza, otro era el torso, otro eran los brazos y otro eran las piernas. Y esos 4 trozos, esos 4 cuartos, cada uno eran metidos en unas jaulas y los colocaban en la entrada de las ciudades, en las principales entradas de las ciudades, por donde más gente pasara, allí hasta que se pudrían y quedaban a la vista del público. Y aquello era como una medida ejemplarizante para que los que tuvieran la peregrina idea de dedicarse a la piratería, de la que ya también hablaremos en otra ocasión, o de los bandoleros, pues se lo pensaran 2 veces. Mientras más cruel era la pena, pues más efecto hacía en la población, y se lo pensaban bastante. De hecho, teníamos a 2 grandes cronistas de Málaga, como fue don Narciso Díaz de Escobar y don Juan Sepa González, que escribieron sobre este tema y hablaban de un reo que se llamaba
Francisco Sevilla, y que bueno, fue víctima de estos ajusticiamientos. Como verán, el oficio de bandolero pues no era plato de buen gusto para nadie. Pero pasó una cosa muy curiosa, que es por lo que más se conoce a los bandoleros españoles, andaluces, y es porque a España, concretamente en Andalucía, vinieron una serie de viajeros ingleses, rusos, canadienses, que recorrían el mundo, en este caso era la zona de Andalucía, escribiendo crónicas sobre lo que veían. Entonces no había televisión y no estaba el programa Callejero Viajeros, ¿no? Y entonces estos escribían para unas revistas como las particularidades de los países donde iban, su gastronomía, cómo vivía la gente, las cosas más curiosas. Y llegando aquí a Málaga, a Andalucía, bastantes viajeros se dedicaron a comparar a estos bandoleros, de los que ellos habían oído hablar y que en algunas ocasiones habían conocido. Empezaron a compararlos como el Robin Hood de la literatura, ¿no? Pero Robin Hood robaba a los pobres para darse a los ricos, y estos empezaron a crearle un halo misterioso, romántico a estos bandoleros, que hizo pensar a la gente que estos bandoleros andaluces eran pues unos Robin Hoods de esta tierra. Nada más lejos de la realidad, puesto que aquellos bandoleros lo que sí tenían era que, para ser respetados, tenían que hacer pues barbaridades con que la gente hablara de ellos, ¿no? Porque claro, si ellos eran unos bandoleros, digamos, light, pues no le tenían respeto ni los caciques de entonces ni la gente de los pueblos. Ellos verdaderamente, que yo, después de todo lo que yo he investigado sobre el bandolerismo en Andalucía, puedo decir que ninguno, o tal vez uno, conozco que fuera un bandolero romántico. Este sería Manuel Melgares Ruiz, del que ya hablaremos en el próximo capítulo. Los demás hacían barbaridades para tener atemorizado tanto al pueblo como a los caciques, a fin de beneficiarse y de que la gente del pueblo no los delataran a ellos. Por lo tanto, de romántico no tenían nada. Pero fue tal la fama que cogieron los bandoleros en ciertas partes del mundo, como fue especialmente en Rusia, fíjense, en Rusia y en Inglaterra, que muchas chicas que leían estas revistas, al ver lo que hablaban de los bandoleros, comenzaron a pedir venir a conocer Ronda, especialmente Ronda. ¿Por qué? En su oculta intención estaba el que fueran raptadas por aquellos bandoleros. No sé si alguna llegó aquí y fue raptada y tal, pero lo que sí sabemos es que estos bandoleros, igual que robaban a las señoritas que capturaban, pues las sometían a vejaciones de todo tipo, torturas, violaciones, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que estas chicas rusas o inglesas pues seguramente hubieran quedado muy defraudadas de haber sido raptadas por uno de estos bandoleros. Luego también hemos visto en la televisión como nuestro famoso bandolero Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, del que también podremos hablar en otros capítulos, pues que eran bandidos, y eso no se los quitaba a nadie. Sobre este romanticismo habló mucho el escritor Juan Valera. Fue también uno de los culpables
de que esto fuera así. El bandolerismo en Málaga, en España, pues era lo que en otros lugares del mundo se conocían como a bandidos. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos había otros bandoleros, pero no se llamaban bandoleros, eran bandidos como Jesse James, Billy el Niño, etcétera, etcétera. También conocemos en Europa a bandidos muy famosos como fueron Fra Diavolo y otros más que pusieron en jaque a toda la policía de entonces. Esto a modo de introducción. En el próximo capítulo hablaremos de este que he comentado, Luis Melgares, que fue Manuel Melgares Ruiz, que fue el único que yo conozca, fue uno de los bandoleros románticos, prácticamente el único de los que yo he podido investigar y que así me lo demuestra. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias. Por favor, si os ha gustado, darle al like y suscribiros y el que quiera y pasarle estos vídeos a vuestras amistades, a aquellos que vean que les gusten las cosas de Málaga. Muchas gracias y hasta la semana que viene.